Atención, El Salvador, un municipio completo de la libertad, vivió durante años bajo el miedo de 4 mujeres. No eran simples acompañantes de pandilleros ni personajes secundarios de una estructura criminal manejada solo por hombres. Tenían nombre, apellido, antecedentes propios y apodos que, escuchados por primera vez, casi provocan una sonrisa: Piraña, Enana, Bombón y Chavita. Pero detrás de esos 4 alias había años de extorsión, control territorial y cientos de familias que preferían no hablar por miedo a represalias. Este jueves, en el municipio de Colón, departamento de la Libertad, la Policía Nacional Civil les puso fin a esos años de terror en un solo golpe. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque casos como este, con protagonistas que rompen todos los estereotipos sobre cómo opera una estructura criminal, son exactamente los que vamos a seguir contando. ¿Cómo logran 4 mujeres controlar durante años un municipio entero sin que nadie las detenga antes? Esa es la primera pregunta que surge apenas se conoce este caso, y la respuesta empieza por entender qué tipo de municipio es Colón. Se trata de una zona densamente poblada de la Libertad, con actividad comercial constante, transporte público que cruza a diario decenas de comunidades y un historial de presencia pandilleril que las autoridades han intentado desarticular durante años. En territorios así, el control no se ejerce únicamente con armas visibles, se ejerce con presencia constante, con información, con el conocimiento exacto de quién entra, quién sale, quién paga y quién no paga. Los vecinos de Colón llevaban tiempo hablando, en voz baja, de mujeres que sabían todo lo que pasaba. En ciertos sectores no se trataba de un rumor aislado, se trataba de un patrón que las autoridades ya venían monitoreando, porque los nombres de estas 4 mujeres no aparecieron de la nada el día del operativo. Cada una tenía un historial que la policía había ido documentando por años, y ese historial es justamente lo que empieza a revelar quién era cada una de ellas. La primera en aparecer en el comunicado oficial es Jacqueline Yasmín Grande, conocida como Piraña. Y aquí está el primer dato que sorprende a cualquiera que conozca cómo funcionan las investigaciones contra estructuras criminales. Sus antecedentes no son de hace unos meses, ni de un año. Se remontan hasta 2011. Eso significa que para el momento de su captura en 2022, Piraña llevaba más de una década, siendo identificada por las autoridades como una persona vinculada al delito de extorsión. 11 años de historial delictivo antes de terminar detenida en un mismo golpe junto a otras 3 mujeres. Ese dato cambia por completo la forma de entender este caso. No hablamos de una captura improvisada ni de una detención de oportunidad. Hablamos de una mujer que había logrado mantenerse activa dentro de una estructura de extorsión durante años, sobreviviendo a cambios de gobierno, a distintas estrategias de seguridad y a operativos anteriores contra pandillas en la zona. ¿Cómo logró alguien con tanto tiempo de antecedentes seguir operando sin ser detenida antes? Esa pregunta no tiene una respuesta simple, pero sí tiene una explicación que se repite en la mayoría de estructuras de extorsión: la capacidad de pasar desapercibida dentro de la vida cotidiana del municipio, mezclada con la actividad diaria de negocios, transporte y vecinos, sin levantar sospechas hasta que la investigación policial logra conectar los puntos. La extorsión, precisamente, es uno de los delitos que más ha golpeado a comunidades como Colón durante años. No se trata únicamente de cobrar una cuota a un negocio grande. Se trata de un sistema que puede incluir transportistas, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y hasta familias que reciben remesas desde el exterior. Cuando una persona lleva más de una década vinculada a este delito, la cantidad de víctimas potenciales durante ese tiempo puede ser enorme. Y eso es parte de lo que la investigación deberá terminar de establecer en los próximos meses. Pero, ¿qué hace tan difícil de detectar a alguien con un historial de extorsión tan largo? La respuesta tiene que ver con la forma en que este delito se sostiene en el tiempo. Una estructura de cobro de renta, como se le conoce popularmente en El Salvador, no depende de un solo golpe espectacular, sino de pagos constantes, muchas veces pequeños, distribuidos entre decenas de víctimas que rara vez denuncian por miedo a represalias contra ellas o contra sus familias. Ese silencio generalizado es, precisamente, el combustible que permite que una persona como Piraña pueda mantenerse activa durante 11 años sin que el peso completo de la ley caiga sobre ella antes de este operativo. Los comerciantes de Colón
que durante años convivieron con este tipo de cobros, saben perfectamente de lo que se habla cuando se menciona la palabra extorsión. Algunos ajustaban sus precios para poder cubrir la cuota exigida. Otros simplemente cerraban temporalmente sus negocios en fechas en las que se sabía que tocaba pagar. Y en los casos más extremos, familias completas terminaban abandonando sus propiedades y mudándose a otras zonas del país, o incluso saliendo de El Salvador para escapar de la presión constante de una estructura que parecía imposible de desmontar. Esa es la dimensión real detrás de una sola palabra: extorsión. Pero Piraña no fue la única pieza de esta estructura. Junto a ella cayó otra mujer con un perfil completamente distinto, pero igual de revelador: Jessica del Carmen Saldaña, alias Enana. Su historial no está vinculado a la extorsión directa, sino a un delito que en apariencia suena menos grave, pero que en la práctica describe algo mucho más profundo sobre cómo estas estructuras controlaban la vida diaria del municipio. Limitación ilegal a la libertad de circulación. ¿Qué significa realmente ese delito para los vecinos de un lugar como Colón? Significa que hubo un momento o varios momentos en los que alguien impidió que otras personas se movieran libremente por su propio territorio. En comunidades bajo control de estructuras criminales, esto se traduce en fronteras invisibles entre sectores, en vecinos que no pueden cruzar de una colonia a otra sin permiso tácito, en transportistas que deben evitar ciertas calles, en familias completas que organizan su vida diaria alrededor de límites que no aparecen en ningún mapa oficial, pero que todos conocen y todos respetan por miedo. Ese es exactamente el tipo de control que las autoridades llevan años intentando desmontar en zonas históricamente afectadas por pandillas. Y el hecho de que una mujer apareciera vinculada específicamente a este delito confirma algo que el caso de Piraña ya insinuaba. Dentro de esta estructura, el trabajo estaba repartido. No todas cumplían el mismo rol. Mientras unas se encargaban de la extorsión económica, otras se encargaban de vigilar y controlar el movimiento de las personas dentro del territorio. Y este punto merece una pausa, porque es uno de los aspectos menos comentados de cómo operan las estructuras pandilleriles en zonas urbanas de El Salvador. El control de la circulación no siempre se ejerce con violencia directa y visible. Muchas veces se ejerce a través de información. Saber quién vive en cada casa, quién trabaja fuera de la colonia, a qué hora regresa cada familia, qué vehículos entran y salen de la zona. Ese conocimiento detallado del día a día de la comunidad es en sí mismo una herramienta de control tan poderosa como un arma de fuego, porque permite anticipar movimientos, identificar a quien no pertenece a la zona y reaccionar antes de que cualquier autoridad pueda intervenir. Para las autoridades que investigan estos casos, identificar a alguien vinculado a este delito específico, limitación ilegal a la libertad de circulación, suele ser señal de que esa persona tenía un rol de vigilancia o control dentro de la estructura. Un puesto de confianza que no se le asigna a cualquiera. No es casualidad que Enana apareciera precisamente con este antecedente entre las 4 capturadas. Y aquí aparece la siguiente revelación importante. Las capturas no ocurrieron en el mismo lugar. Según detalló la propia Policía Nacional Civil, las 4 mujeres fueron detenidas en diferentes sectores del municipio de Colón. Esto no es un detalle menor. Significa que el operativo policial tuvo que coordinarse para actuar de forma simultánea en distintos puntos, evitando que alguna de ellas pudiera enterarse de la captura de otra y aprovechar ese tiempo para huir o alertar al resto de la estructura. Esa simultaneidad revela también algo sobre cómo estaba distribuido el control territorial dentro de Colón. No se trataba de 4 mujeres operando desde un mismo punto fijo, sino de una red que abarcaba varios sectores del municipio al mismo tiempo, cada una posiblemente encargada de una zona específica. Eso explica por qué el miedo se sentía en un municipio entero y no en un solo barrio. Las siguientes 2 protagonistas de este caso son Wendy Lizeth Arias, conocida como La Bombón, y Lady Roxana Esquivel, alias Chavita. A diferencia de Piraña y Enana, la policía no detalló públicamente antecedentes específicos previos para ellas en el comunicado oficial de esta captura. Eso no significa que su presencia en el operativo sea menos relevante. Significa que junto a las otras 2, enfrentan actualmente cargos por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, por formar parte de una estructura organizada dedicada a actividades delictivas, que es precisamente el marco legal bajo el que el Estado salvadoreño ha logrado desarticular miles de células de pandillas durante el régimen de excepción.
¿Por qué es tan importante ese cargo específico, el de agrupaciones ilícitas, dentro de la estrategia de seguridad actual? Porque no exige que cada persona detenida tenga registrado un delito individual distinto para poder ser procesada. Basta con demostrar que la persona formaba parte de la estructura, que colaboraba con sus fines, que era una pieza reconocida dentro de la organización. Eso ha permitido a las autoridades capturar no solo a quienes cobran extorsiones directamente o portan armas, sino también a quienes cumplen roles de vigilancia, logística, información o control territorial, como parece ser el caso de al menos 2 de estas 4 mujeres. Con Bombón y Chavita, el patrón se repite, apodos que suenan casi cotidianos, casi inofensivos, escondiendo una realidad completamente distinta. Y es precisamente ese contraste el que más ha llamado la atención del caso desde que se conoció el comunicado oficial. Nombres como Bombón o Enana no son los que uno imagina asociados a estructuras de extorsión y control territorial, y sin embargo, según la propia policía, esa era exactamente la realidad detrás de esos alias. Ahora bien, para entender el peso real de esta captura, hay que mirar el contexto más amplio en el que ocurre: el régimen de excepción contra pandillas, que el gobierno de El Salvador mantiene activo desde hace meses. Para la fecha de esta captura, las autoridades ya reportaban decenas de miles de pandilleros y colaboradores detenidos en todo el país desde que inició esta estrategia. No se trata de un operativo aislado en Colón, sino de una pieza más dentro de una ofensiva sostenida que ha alcanzado, según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad, más de 68,000 capturas relacionadas con estructuras pandilleriles desde el inicio del régimen. ¿Y qué significa este contexto para el futuro judicial de estas 4 mujeres? Aquí llega uno de los datos más impactantes de todo este caso. Bajo las reformas al Código Penal impulsadas en el marco de esta ofensiva contra las pandillas, el delito de agrupaciones ilícitas puede acarrear penas de hasta 30 años de prisión. Eso significa que, dependiendo de cómo avance el proceso judicial y de qué logre demostrar la Fiscalía sobre el rol específico de cada una dentro de la estructura, Piraña, Enana, Bombón y Chavita podrían pasar 3 décadas completas. Tras las rejas, detente un momento a pensar en lo que implica esa cifra. 30 años es más tiempo del que muchos vecinos de Colón llevan viviendo bajo el control de estructuras como esta. Es una condena que, de confirmarse en los niveles más altos que permite la ley, prácticamente sacaría a estas 4 mujeres de la vida en libertad durante el resto de su vida adulta productiva. Y esa es, precisamente, la lógica detrás de estas reformas: hacer que pertenecer a una estructura criminal, sin importar el rol específico que se cumpla dentro de ella, tenga consecuencias devastadoras y disuasivas. Pero antes de asumir que ya se conoce todo el peso de este caso, hay otro ángulo que merece atención, y es el que tiene que ver específicamente con el papel de la mujer dentro de estructuras pandilleriles. Durante años, la narrativa dominante sobre las mujeres vinculadas a pandillas las presentaba casi exclusivamente como parejas o familiares de pandilleros, personajes secundarios sin poder de decisión real dentro de la estructura. Este caso desafía directamente esa idea. Piraña llevaba más de una década siendo investigada por extorsión, un delito que requiere organización, contactos, capacidad de cobro y sostenimiento en el tiempo. Enana estaba vinculada a un delito que implica control territorial activo, no un rol pasivo. Eso quiere decir que, al menos en el caso de Colón, las mujeres capturadas no eran piezas decorativas de una estructura manejada exclusivamente por hombres. Eran, según los propios cargos que enfrentan, participantes activas con funciones específicas y sostenidas en el tiempo. ¿Cambia esto la forma en que las autoridades deberían enfocar futuras investigaciones contra estructuras criminales en el país? Es una pregunta que empieza a plantearse cada vez con más fuerza entre analistas de seguridad en la región, precisamente porque casos como el de Colón no son aislados. En distintos municipios de El Salvador se han reportado capturas similares de mujeres con roles operativos claros dentro de estructuras de extorsión y control territorial, lo que sugiere que la participación femenina en estas organizaciones podría ser mucho más amplia y más activa de lo que durante años se asumió públicamente. Volviendo al momento exacto de la captura, es importante entender cómo se desarrolló el operativo en Colón. La Policía Nacional Civil no llegó a un único punto a detener a un grupo reunido. Llegó a distintos sectores del municipio de forma simultánea para asegurar que ninguna de las 4 mujeres pudiera escapar, aprovechando el tiempo que tomaría trasladarse de un lugar a otro.
Este tipo de operativos requiere inteligencia previa, seguimiento, verificación de direcciones, horarios habituales de movimiento y coordinación exacta entre distintos equipos policiales para actuar al mismo tiempo. Ese nivel de planificación es precisamente lo que explica por qué estas 4 mujeres pudieron ser capturadas juntas después de años de operar sin ser detenidas. No fue una casualidad ni una detención de rutina. Fue el resultado de un trabajo de inteligencia que logró conectar en un mismo expediente a 4 personas que operaban en distintos puntos de un mismo municipio, pero que formaban parte de una misma red. Una vez concluido el operativo, la policía confirmó públicamente los 4 nombres y alias, además de detallar que las 4 mujeres quedarían procesadas por el delito de agrupaciones ilícitas. El mensaje oficial fue directo. Hoy estarían tras las rejas y bajo las reformas vigentes del Código Penal podrían enfrentar hasta 30 años de prisión. Ese comunicado se difundió acompañado del lema que las autoridades han utilizado de forma constante durante toda la ofensiva contra pandillas, presentando cada nueva captura como parte de una misma guerra sostenida contra estas estructuras. ¿Qué reacciones generó este caso entre la población de Colón y de El Salvador en general? Como suele ocurrir con este tipo de capturas durante el régimen de excepción, la noticia generó comentarios de alivio y respaldo hacia el trabajo policial, especialmente entre quienes durante años convivieron con el miedo que estas estructuras imponían en la zona. El hecho de que se tratara de 4 mujeres y no de los perfiles masculinos que suelen dominar la cobertura de este tipo de capturas, añadió un factor adicional de sorpresa que amplificó la atención sobre el caso. Es importante también entender qué viene ahora desde el punto de vista judicial. Tras una captura de este tipo, las 4 mujeres deben pasar por audiencias iniciales en las que se determina si existen suficientes elementos para mantenerlas detenidas durante el proceso, o si en cambio se les otorga alguna medida distinta mientras avanza la investigación. Dado el contexto del régimen de excepción y la gravedad de los cargos que enfrentan, lo más habitual en casos similares ha sido la detención provisional mientras se desarrolla el proceso judicial completo. ¿Y qué podría pasar después, más allá de estas 4 mujeres en particular? Este caso se suma a un patrón que las autoridades han repetido en distintos municipios de El Salvador: identificar estructuras completas, documentar durante meses o años los roles específicos de cada integrante y ejecutar capturas simultáneas que buscan desarticular de una sola vez toda la red, en lugar de ir deteniendo a sus integrantes de forma aislada. Ese enfoque, aplicado ahora en Colón, es el mismo que se ha usado en decenas de otros municipios a lo largo del régimen de excepción, y que explica en buena parte por qué las cifras oficiales de capturas han seguido creciendo de forma sostenida. Para los vecinos de Colón, el resultado inmediato de este operativo es la ausencia de 4 personas que, según la propia policía, llevaban años siendo parte del engranaje que mantenía a la comunidad bajo control y extorsión constante. Eso no significa automáticamente el fin de todos los problemas de seguridad en la zona, pero sí representa un golpe directo a una estructura que había logrado sostenerse durante más de una década, al menos en el caso específico de Piraña. Este tipo de casos también sirve como recordatorio de algo que las autoridades salvadoreñas han repetido constantemente durante la ofensiva contra pandillas: ningún alias. Sin importar cuán inofensivo suene, garantiza pasar desapercibido para siempre. Piraña, Enana, Bombón y Chavita llevaban esos nombres desde hace tiempo dentro de su entorno, nombres que probablemente generaban miedo entre quienes los escuchaban en las calles de Colón, pero que terminaron siendo la clave que permitió a la policía identificarlas, seguirlas y finalmente capturarlas a las 4 en un mismo golpe. Y hay todavía un dato más que conecta este caso con el panorama nacional completo. Para el momento de esta captura, las autoridades salvadoreñas también reportaban decenas de miles de teléfonos celulares, miles de vehículos y miles de armas de fuego incautados a estructuras criminales desde el inicio del régimen de excepción. Cada uno de esos objetos representa, en la mayoría de los casos, una herramienta que las pandillas usaban para coordinar extorsiones, vigilar territorios y comunicarse entre células distintas. El caso de Colón, con sus 4 protagonistas femeninas, es una pieza más dentro de ese rompecabezas, mucho más grande que las autoridades han ido armando operativo tras operativo en todo el país. Ese contexto ayuda también a entender por qué un caso como este, con 4 mujeres capturadas el mismo día en un mismo municipio,
no debe leerse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón que se repite en distintos departamentos de El Salvador. Estructuras que sobreviven durante años apoyándose en el silencio de las víctimas, hasta que una investigación sostenida logra finalmente conectar todos los nombres, todos los alias y todos los roles dentro de la misma red. El caso de estas 4 mujeres queda ahora en manos de la Fiscalía y de los tribunales salvadoreños, que deberán determinar el peso exacto de las pruebas recopiladas y la condena final que cada una podría enfrentar. Pero el mensaje que deja esta captura, más allá del proceso judicial pendiente, es claro. En El Salvador, el género de quien integra una estructura criminal no determina el trato de las autoridades, y un municipio entero que durante años vivió bajo el miedo de 4 mujeres con apodos casi cotidianos, hoy puede empezar a respirar con un poco más de tranquilidad.